nos inquietamos por querer tener una institución donde continuaran nuestros alumnos de enseñanza básica. Muchos se restaban porque estábamos trabajando en forma gratuita y así lo hicimos durante 6 años. En el año 67, cuando llegó el decreto de creación del establecimiento, ya empezó a funcionar en forma legal. Son los recuerdos de uno de los fundadores del liceo más antiguo de Penco, el que Rosauro Montero jamás imaginó se llegaría a convertir en esto, todo un orgullo para él. Acuicultura, operaciones portuarias y servicio en alimentación colectiva son las especialidades impartidas, además del área científico-humanista. Esta es una consola de buceo asistido de superficie, ya para buceo intermedio y buceo profesional, que es a lo que básicamente estamos apuntando en preparar hoy día a nuestros alumnos. Moderna tecnología a disposición de los estudiantes, quienes incluso cuentan con un plantel de cultivo de agua dulce y actividades de buceo dentro de su malla curricular para ser técnicos en acuicultura. Están orientados a lo que es el trabajo en plantas de proceso, el trabajo en centros acuícolas y el trabajo de buceo, que es un trabajo que hoy en día tiene una gran relevancia porque a medida que ha ido aumentando la tecnificación de los centros de cultivo se están necesitando profesionales en el área. Implementos de todo tipo para que sus estudiantes puedan aprender lo necesario. Por ejemplo, con estos elementos operan quienes buscan trabajar en los puertos. Nosotros tenemos la especialidad de operación portuaria que tiene la característica que se dicta con formación dual. Es decir, los alumnos van 2 días a una empresa en calidad de alumnos aprendices para desarrollar su currículum de formación y 3 días permanecen acá en el liceo donde van viendo la parte teórica y complementaria con lo que ellos ven en la empresa. Áreas desarrolladas en el liceo más antiguo de la comuna, quienes cumplieron 47 años entregando sus conocimientos a los adolescentes de Penco. El liceo comenzó a funcionar alrededor de 1955 con unos cursos libres que dictaron algunos profesores en forma gratuita. Y después el 63 pasó a ser anexo del Liceo de Hombres de Tomé. Y oficialmente funciona como Liceo de Hombres de Penco a partir de 1967. Es el Liceo Pencopolitano el que cuenta con cerca de 500 estudiantes, quienes día a día se abren camino a su vida profesional.